En videos anteriores estuvimos analizando la teoría básica de sucesiones. Comentábamos al principio que era de interés empezar a definir el concepto de una serie, pero que empezábamos con la parte de sucesiones porque a partir de los términos de una sucesión se va a generar lo que llamamos una serie. Supón que tú tienes a esta sucesión, una lista de números reales escrita en un orden específico, A1, A2, A3, AN, y así sucesivamente. Esta es una sucesión infinita. Si a partir de ella tú tomas sumas parciales, vas a dar lugar a otra sucesión. Por ejemplo, el término S1 de esa nueva sucesión pasaría a ser el término A1, S2 pasaría a ser la suma de A1 con A2, S3 A1 más A2 más A3, S4 A1 más A2 más A3 más A4, etcétera, etcétera. Y de forma general, cuando tú hables de la enésima suma parcial, pues significará sumar desde el término A1 hasta el término AN. Esto, apoyándote de la notación de sumatoria, lo podrías representar también como la sumatoria de k igual a 1 hasta n del término AK. A esta nueva sucesión de sumas parciales es a la que tú denominas una serie. Las series usualmente se suelen representar a través de estas representaciones, donde nosotros usualmente vamos a trabajar con esta de acá. Por ejemplo, si tú tienes la serie de n igual a 1 infinito de 1 sobre n, esta es una serie que representa a la sucesión de sumas parciales S1, S2, S3, Sn, etcétera, etcétera, donde la enésima suma parcial pasaría a ser la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 1 sobre k. Con eso tú estás dando a entender que voy a sumar del término 1 sobre 1 hasta el término 1 sobre n. Ahora bien, de las series nos interesa conocer cuándo estas van a ser convergentes o divergentes. ¿En qué momento sé que una serie va a ser convergente? Bueno, lo podrías saber de la siguiente forma. Imagina que tú tienes a esta serie con términos A1, A2, A3, etcétera, etcétera, y que su enésima suma parcial es la que tú obtienes de sumar desde el término 1 hasta el término n, lo que aquí estamos representando como la sumatoria de igual a 1 hasta n del término ahí. Si la sucesión de sumas parciales converge y el límite de esta enésima suma parcial existe y es igual a algún número real S, diremos que la serie es convergente. Y de hecho, este número que tú calculas va a conocerse como la suma de la serie. Caso contrario, si la sucesión de sumas parciales diverge, pues en consecuencia la serie también será divergente. Por ejemplo, tenemos aquí esta serie y supón que después de que tú ya calculaste varias sumas parciales, pues notas que la enésima suma parcial tiene el comportamiento que observas acá, 2n sobre 3n más 5. Ese es el comportamiento que tiene. Si esta es la situación, de acuerdo a lo que acabamos de comentar, yo debería poder calcular qué pasa con el límite de esta enésima suma parcial y de encontrar algún valor como número real, significaría que ese resultado es lo que llamamos la suma de la serie. Voy a calcular entonces el límite a 2n sobre 3n más 5. De lo que ya vimos en videos anteriores, divides entre el término de la potencia más grande que es n y obtendrás 2 sobre 3 más 5 sobre n. Calcula el límite cuando n tiende a infinito y el resultado será 2 tercios. Este número que tú observas acá va a conocerse como la suma de la serie. Ahora anota algo importante. Para que yo pudiese calcular esto, fue necesario que conociera el valor de esa enésima suma parcial. En otras palabras, pues algún término que me represente de forma general cómo voy a calcular a la suma como tal. Sin embargo, esto usualmente no es sencillo. Esta expresión muchas veces no se conoce y al no conocerse, pues es necesario determinar o tener otros métodos para poder saber si la serie va a ser convergente o no. Para que nosotros demos lugar a toda esa, pues ese conjunto de técnicas que vamos a estar analizando,
va a ser necesario primero que conozcamos algunos tipos de serie que ya se conoce fácilmente si convergen o divergen, para que posteriormente en los otros métodos tú puedas hacer uso de estas series y en base a ellas puedas determinar, aunque no conozcas precisamente este término, si la serie va a ser convergente o divergente. Vamos a ver la primera serie, que es a la que llamamos la serie geométrica. La serie geométrica va a ser aquella que cumpla con la forma a por r a la n-1, donde si tú calculas algunos términos, pues esto pasaría a ser n igual a 1, 1 menos 1 se hace 0, todo número elevado a la 0 es 1, por a será a, más segundo término, a por r a la 2 menos 1, que es 1, y r a la 1 es r. Siguiente término, obtenemos 3 menos 1, se hace 2, y eso pasa a ser a por r cuadrada, y así sucesivamente. Esta serie en particular únicamente va a ser convergente cuando el valor absoluto de R, a la que vamos a denominar razón común, es una cantidad menor a 1. Y si es convergente, existirá su suma y la suma se podrá calcular fácilmente a través de esta expresión, como el cociente de A sobre 1 menos R. Caso contrario, que el valor absoluto de la razón común sea mayor o igual a 1, en automático la serie diverge y no existe una suma que calcular. Vamos a revisar la demostración de esta parte. Pensemos en la siguiente situación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si R es igual a 1? Si R es igual a 1, tu serie va a tomar esta forma, a por 1 a la n-1. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que cuando tú empieces a calcular términos, va a pasar que como la base es 1, no importa qué potencia eleves a ese 1, siempre va a ser como resultado 1, por A será A. O sea que el primer término de la serie sería A, el segundo sería A, tercero A, y así sucesivamente hacia el infinito. En otras palabras, la enésima suma parcial pasaría a ser n por A. Si tú a esta expresión le calculas el límite cuando n tiende a infinito, esto en automático se va a ir también hacia infinito. Y ya que va hacia infinito, o bien también podría ir hacia infinito negativo, dependiendo del valor que tenga A, significaría que esta serie es divergente. Así que para el valor de R igual a 1, la serie diverge. Pensemos ahora en otra situación. Por ejemplo, ¿qué pasa si R es distinta de 1? Bueno, si R es distinta de 1, la enésima suma parcial vendría a ser sumar el término A más A por R más A por R cuadrada, y así sucesivamente hasta que llegas al enésimo término, que sería A por R a la n menos 1. Recuerda que lo que tú vas a hacer es calcular el límite a la enésima suma parcial, pero para hacerlo, pues requieres conocer un término que te la represente. Ahorita lo que tú conoces es la suma de todos estos, pero no hay un término como tal que me diga cuál es el resultado de cualquier suma parcial. Por lo que entonces voy a intentar generarla. En el caso anterior sí la pudiste generar, es n veces a, pero veamos qué pasa ahora. Voy a multiplicar ambos lados por r y voy a obtener r por sn igual a por r más a por r cuadrada más a por r cúbica, y así sucesivamente hasta que llego a por r, ya que n-1 más 1 se restarían y quedaría únicamente potencia n. Ya tienes este par de expresiones. Voy a restar la enésima suma parcial menos el producto de r con enésima suma parcial. ¿Qué va a pasar si tú restas estos términos? Pues si observas, este término y ese término se van a cancelar. Ese con ese también. Este y el que tengas aquí arriba igual. Y va a pasar lo mismo con todos los términos a excepción de dos, que serán este y este de aquí. O sea que entonces tu resta te daría como resultado a menos a por r a la n. Lo que te interesa es la enésima suma parcial. Factoriza y obtendrás que Sn multiplica a 1 menos r y que es igual a menos a por r a la n. Pasa ese término a dividir y tu enésima suma parcial se podrá representar
como a menos a por r a la n sobre 1 menos r. A esto es a lo que le vas a calcular el límite para decidir si la serie converge o diverge. Aplico entonces límite cuando n tiende a infinito de todo este término, a menos a por r a la n sobre 1 menos r. Propiedades de los límites, esto se puede separar así. Como el límite, cuando n tiende a infinito, de a sobre 1 menos r, menos el límite, cuando n tiende a infinito, de a por r a la n sobre 1 menos r. Ahora observa esta parte. Ya que n es la que tiende a infinito, este término de acá es una constante, por lo que el límite de una constante es la misma constante. ¿Y qué pasa con el que tienes aquí? Lo voy a reescribir de la siguiente manera. Ya que a y 1 sobre r son constantes, pues según propiedades de los límites se pueden sacar fuera de ese límite y generar entonces a sobre 1 menos r por el límite cuando n tiende a infinito de r a la n. Evidentemente hay muchas posibilidades para este límite, pero ya de videos anteriores habíamos mencionado la existencia de este término y recordando lo que tengo aquí arriba, esta expresión únicamente iba a ser convergente cuando r fuese una cantidad menor a 1 y mayor a menos 1, o bien r fuese igual a 1. Respectivamente obtendrías como resultado 0 y 1. Claro que para el caso de r igual a 1 tú ya lo analizaste y sería divergente, por lo que tu única posibilidad es esta de acá. Para que este término sea convergente y de hecho obtengas como resultado un 0, es necesario que r sea una cantidad menor a 1 y mayor a menos 1. O recordando un poquito lo que vimos en diferencial, eso también se puede escribir como el valor absoluto de r menor a 1. O sea que si r está dentro de este conjunto de valores, significa que este límite existe y equivale a 0. Pero ya que 0 por cualquier cantidad de 0, todo ese término desaparece y finalmente el resultado será a sobre 1 menos r. Quiere decir entonces que la enésima suma parcial fue convergente, pero solo converge bajo el caso de que el valor absoluto de la razón sea menor a 1. Y si es el caso, pues decíamos que la enésima suma parcial se puede calcular así, como a sobre 1 menos r. Por eso es que ya de forma directa para la serie geométrica solo nos vamos a fijar en qué pasa con el valor absoluto de la razón y si es convergente, pues ya en automático puedes calcular la suma de la serie de esta manera. Vamos a denotarlo de esta forma también. La suma de la serie, según lo que ya comentamos antes, se va a denotar de esta forma, como a sobre 1 menos r. Por ese video es todo. En el siguiente vamos a analizar algunos ejemplos utilizando la serie geométrica.